está ahí? Ese poder, diríamos, que tenemos de crear normas en un contrato. Por ejemplo, nosotros creamos normas jurídicas voluntarias, ¿no? Siempre dentro del marco legal. La verdad que hoy me están dejando contento, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, vamos arriba. Sí, exacto. El poder normativo es el poder de crear normas jurídicas. Y ese poder normativo tiene distintos ámbitos. Cuando decimos poder normativo negocial, es el poder que tienen las personas de crear normas jurídicas a través del negocio jurídico. ¿Y cuándo tenemos poder normativo negocial? Siempre. Excepto que el sistema nos limite el poder normativo negocial. ¿Por qué? Porque el poder normativo negocial emana de la autonomía privada, que la autonomía privada, a su vez, recuerden, emana de la libertad individual. Entonces, es un derecho inherente a la personalidad humana, el de la autonomía privada, el derecho de poder crear negocios jurídicos. Entonces, siempre está, excepto que el sistema jurídico, por determinadas razones, limite el poder normativo negocial. ¿Y cómo lo va a limitar el sistema jurídico el poder normativo negocial? Le va a decir, bueno, los padres no pueden celebrar con sus hijos determinados negocios jurídicos. Le va a decir apuntando al negocio jurídico concreto. Le va a decir, mire, usted, señor, en tal situación no puede celebrar tal negocio jurídico. Que vamos a ver después cuando demos poder de disposición, los vamos a comparar para que ustedes puedan ver bien las diferencias entre el poder de disposición y el poder normativo. Pero el poder normativo, la fórmula, la manera que ustedes tienen de reconocerlo es que está en referencia a determinado negocio jurídico. Le va a decir, usted no puede, los cónyuges no pueden hacer donación entre sí, o compraventa entre sí, o tal negocio entre sí. O los padres con los hijos no pueden hacer tal negocio. O bueno, y así vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo donde se lo reconoce expresamente. El archirreferido 1291 es un reconocimiento expreso al poder normativo negocial contractual, ¿no? Porque le dice, los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma. ¿Qué le está diciendo el inciso 1? Le está diciendo, bueno, si usted celebra un contrato, crea una norma jurídica que es equiparable al rango legal. Le está reconociendo el poder normativo negocial. Y en el testamento el 778 y el 779. Dice el 778, la sucesión se difiere por la voluntad del hombre manifestada en el testamento y a falta de por disposición de la ley. Le está diciendo, mire, primero vamos a ver si él, en uso de la autonomía privada, no creó un negocio jurídico, testamento, que es el que va a establecer, a regular su propia sucesión. Si no lo hay, se aplica la ley. Y el 779 dice, el testamento es un acto esencialmente revocable, por el cual la persona dispone conforme a las leyes, vieron de nuevo, conectando, el 1291 decía, legalmente celebrados, y este dice conforme a las leyes, siempre hay que cumplir la receta legal. Si usted no cumple la receta legal, puede que no sea la comida, o puede que la comida sea viciosa, inválida, dice el testamento, es un acto esencialmente revocable por el cual una persona dispone, conforme a las leyes, de todo parte de sus bienes para después de su muerte. Bien, entonces ahí esos artículos hay como un reconocimiento al poder normativo negocial. Pero acá, claro, nosotros vamos a meternos en el poder normativo negocial contractual, o sea, lo que nos importa es el contrato. Entonces decíamos, bueno, siempre está, y lo decíamos antes de leer estos artículos, ¿por qué? Para que ustedes
o sea, lo conecten con que es un derecho fundamental en realidad. O sea, aunque no lo dijera la ley, se tendría el derecho fundamental, eh, esperen un segundo. Disculpe. Bueno, volví. Decíamos, antes de leer los artículos que leímos, ya decíamos, bueno, el poder normativo negocial lo tienen todos, salvo que la norma lo limite. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. Aunque no lo dijera el 1291, se podría sostener que existe. María Paula. Profe, yo quería preguntar si seguíamos en cuanto a la eficacia contractual vista desde el sentido amplio. Claro, pero ahora la eficacia contractual en sentido amplio y en sentido estricto la utilicé porque dije análisis de la eficacia contractual y después dije requisitos de eficacia. Entonces ahí ustedes tienen que distinguir, el análisis de la eficacia contractual es todo y eficacia en sentido estricto es requisitos de eficacia. Ahora, claro, estoy ya directamente en el poder normativo negocial. Ya es eficacia o ineficacia en sentido amplio, pero más que eso es concretamente poder normativo, que me va a dar la inexistencia, que es un tipo de ineficacia, claro. Dentro de la ineficacia en sentido amplio está la inexistencia, la nulidad o la validez o invalidez y la eficacia ineficacia. Existencia inexistencia, validez invalidez, eficacia ineficacia. Eso dentro de lo amplio. Está perfecto. Gracias. Pablo. O sea que, siguiendo su razonamiento, es un derecho que nace con la personalidad humana. No lo constituye, sino que se limita a reconocerlo la ley. Entiendo que sí. Porque es una forma de expresión para podernos autodirigir en las relaciones públicas y privadas con otros sujetos. Porque emana del principio de libertad individual. Yo, dentro de mi esfera jurídica, puedo hacer lo que quiera. Si yo quiero obligarme, puedo obligarme. O sea, siempre y cuando no afecte la esfera jurídica ajena, ni el orden público. Y esos son justamente los límites de la autonomía privada. Yo no puedo celebrar un contrato con Pablo obligando a Silvina. Pero si nosotros dos acordamos algo, sin perjudicar al tercero, está perfecto. Y en ese sentido, todo cierra, porque el contrato no produce efectos respecto a terceros. Vamos a ver después en efectos del contrato que produce una norma jurídica entre las partes. Entonces,
¿cómo es? Perdón que me desconcentré con otra cosa. Poder normativo negocial. Vamos a ver casos en los que la ley limita el poder normativo negocial. Ejemplos. Porque si no es dificilísimo. Bueno, hay mucho articulado. Acá capaz que comparto pantalla para que vean la cantidad de articulado que hay. Y vamos a ver algunos ejemplos. Esto, usted, por ejemplo, en el índice analítico del Código de Mariño, ahí ustedes buscan poder normativo negocial y van a tener todas las normas que limitan el poder normativo negocial. Compartir pantalla. Bien. Vamos a ver distintos casos donde se limita el poder normativo negocial a modo de ejemplo, porque analizar exhaustivamente todo en una clase es imposible, pero sí que ustedes reconozcan, mira, esta es la fórmula que el legislador emplea cuando quiere limitar el poder normativo negocial, de modo que después, cuando sean egresados, lean, no, pero mira, esto es una limitación al poder normativo negocial porque directamente prohíbe celebrar determinado negocio. Entonces, disculpen. La fórmula que utiliza el legislador cuando quiere limitar el poder normativo negocial es la prohibición de determinado negocio en particular. Entonces no le va a decir, por ejemplo, en el poder de disposición no pueden disponer, no puede hacer, no, le va a decir prohíbese la compraventa o no podrán los padres sin hacer tal cosa. Vamos a ver algunos ejemplos. Norma General 1281 dice, la verdad que ni me acuerdo lo que dice el 1281. Bien, el 1281 dice, además de las incapacidades declaradas por los artículos precedentes, eso es porque está en sede de incapacidad, hay otras especiales, que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Esta es como una base del poder, de la limitación del poder normativo negocial. O sea, esta norma refiere a la limitación del poder normativo negocial. Aunque esta norma no existiera, existiendo las normas particulares, es suficiente para la limitación del poder normativo negocial. Normas tipo, que les decía los otros días, 5 estrellas en esta materia, son las normas que en tutela regulan los negocios que pueden celebrar los padres. 1271 está citado ahí. ¿Alguien que lea, por favor? Es medio largo, pero bueno, es bueno leer. ¿Se lo leo? Adelante. Artículo 271. Prohíbese a los padres. 1. Enajenar los bienes raíces de los hijos o las rentas constituidas sobre la deuda nacional, si no es por causa de necesidad o utilidad evidente de dichos hijos, y previa autorización del juez con audiencia del Ministerio Público. 2.
constituir sin igual autorización derechos reales sobre los bienes de los hijos o transferir derechos reales que pertenecen a los hijos sobre los bienes de otros. 3. Comprar por sí mismo ni por interpuesta persona bienes de cualquier clase de sus hijos, aunque sea en remate público. 4. Constituirse cesionarios de créditos, derechos o acciones contra los hijos, a no ser que las cesiones resulten de una subrogación legal. 5. Hacer remisión voluntaria de los derechos de los hijos. 6. Hacer transacciones privadas con sus hijos sobre la herencia del cónyuge premuerto o sobre herencia en que sean con ellos coherederos o legatarios. 7. Obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros. Los actos de los padres contra las prohibiciones de este artículo son nulos. Bien, vamos a analizar algunos de los numerales. Dice, prohíbese a los padres. Vamos a analizar dos numerales que tienen dos tipos de limitación. Y otro que es puro de poder normativo negocial. El 1 y el 2 contienen un límite al poder de disposición de los padres respecto al patrimonio de los hijos e implícitamente la limitación al poder normativo negocial de los hijos. Bien, dice, perdón, vamos a arrancar al revés. Vamos a arrancar con el 3, que es puro, para que vean cuál es en sí una norma que refiere al poder normativo negocial sin más, y después vamos al 1 y al 2, que son un poco más complejos. El 3 dice, prohíbese a los padres comprar por sí mismos, ni por interpuesta persona, bienes de cualquier clase de sus hijos, aunque sean remate público. Entonces, ¿qué le está diciendo la norma a los padres? No puede celebrar compraventa con sus hijos menores, no puede, como comprador. Bien, no puede comprar bienes de sus hijos. Le está limitando el poder normativo negocial respecto a ese negocio. Bien, entonces acá, si hay un padre que compra los bienes de sus hijos, el contrato es inexistente por falta de poder normativo negocial. Bien, directamente le prohíbe hacer el negocio. Ahora decíamos, más adelante nosotros vamos a ver otro requisito de poder, pero es el poder de disposición. Pero ese está en eficacia en sentido estricto. Bien, el poder de disposición es un requisito de eficacia en sentido estricto. ¿Y qué es el poder de disposición? Es el poder para disponer de su patrimonio, independientemente del negocio jurídico. Bien, entonces, poder normativo negocial está referido a un tipo de negocio en particular. Esa es la clave para distinguirlo. El poder de disposición generalmente está referido más vagamente. No puede, entonces, si ustedes lean el 1, y ahí van a ver que dice, enajenar los bienes raíces de los hijos o las rentas constituidas sobre la deuda nacional, si no es por causas de necesidad o utilidad evidente de dichos hijos y previa autorización del juez con audiencia del Ministerio Público. Vieron que no les dice, en este caso, al padre, como en el 3, no le prohíbe determinado negocio, sino que le prohíbe disponer del patrimonio del hijo. Pero implícitamente, o por vía indirecta, el artículo no le permite enajenar al hijo. Entonces, el artículo contiene limitación al poder de disposición del padre. No puede disponer del patrimonio del hijo. E indirectamente, limitación del poder normativo negocial del hijo. Entonces acá van a ver otra diferencia. Cuando hay limitación al poder normativo negocial, está referida al titular del derecho o situación jurídica. Y el poder de disposición lo vamos a ver tanto referido respecto al patrimonio propio como al patrimonio ajeno. En este caso, cuando refiere a los padres, refiere al poder de disposición sobre patrimonio ajeno, sobre el patrimonio del hijo. Y en el numeral 2 es idéntico.
o sea, tiene la misma ingeniería, el mismo diseño, el artículo, el mismo método. El 5, por ejemplo, también le prohíbe hacer renuncia respecto del derecho de los hijos. Entonces acá, en estos casos donde se está limitando los poderes de la persona que actúa en representación de la otra, es normal verlos como o conjuntamente o muchas veces hasta en una línea muy gris, el poder de disposición y el poder normativo. Entonces, acá si ustedes ven, estrictamente falta de poder normativo tenemos en el 3, en el 4 dice, no pueden constituirse cesionarios de créditos, derechos o acciones contra los hijos. Bien, le prohíbe ese negocio con esa persona. Entonces, falta de poder normativo puro en el 271 respecto a los padres. Bien, porque otra cosa respecto a los hijos, respecto a los padres, tenemos en el 3, en el 4, en el 6 y en el 7. El 7 claramente dice, obligar a sus hijos como fiadores de ellos o terceros. Claro, no puede celebrar un contrato de fianza con su hijo. Directamente le prohíbe el negocio. Después, otros muy claros son entre cónyuges. Pablo, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, profesor, quería hacerle una consulta. Hoy dijo que el poder normativo negocial atañe a la esfera subjetiva, ¿no? Puede ser que haya dicho que es básicamente un derecho subjetivo. Cuando una persona actúa en representación de otra por poder de representación, y eso hace que surta efectos en la esfera jurídica ajena, ¿es un poder diferente? Porque digo, yo entiendo que lo que hay también es un poder normativo negocial que está cedido a un tercero. Claro, pero el poder normativo negocial siempre se analiza directamente. Ahí en el 271, vos sacás el poder normativo negocial del hijo de manera indirecta. En realidad, en el 271 y 2, la prohibición está directamente a los padres, limitando el poder de disposición, ¿no? Entonces, los que son puros de poder normativo negocial, como el 3, el 4, el 6, dicen directamente, no puede celebrar este negocio con su hijo. En cambio, cuando el que actúa en representación de otro, si yo quiero analizar el poder de normativo negocial en los casos de representación como estos, siempre los tengo que analizar en la esfera del representado. En cambio, el poder de disposición yo no lo analizo en la esfera del representante. Bien. O sea que la distinción está en el tipo de poder que se está facultado o que se va a disponer, no porque sería poder de disposición. El tipo de poder que se va a ejercer. Yo diría que hasta que no te demos representación y poder de disposición, porque poder de disposición se da con representación y ahí les va a cerrar. Ahora es como que están viendo las primeras nociones. Entonces, para que le cierre a ese nivel de pregunta que haces vos, o sea, yo te lo expliqué recién, pero claro, si no tenemos todo lo otro, es difícil. Porque ahí en el poder de disposición se ve cómo una persona actúa sobre el patrimonio de otra, que es el caso de los padres. Entonces, claro, el padre puede actuar sobre el patrimonio del hijo y el que tiene poder de representación también. Pero ahora, cuando hay una limitación al poder normativo negocial, como el representante está actuando en representación del otro, el poder normativo
se analiza en la esfera del representado, que es donde se van a producir los efectos. En cambio, el poder de disposición sí se analiza en la esfera del representante o del representado. ¿Por qué? Porque el representante en definitiva está disponiendo. Entonces, bueno, usted puede disponer del patrimonio, porque, por ejemplo, si no tiene poder de representación, no tiene poder de disposición. Porque lo que hace la representación es darle poder de disposición sobre el patrimonio ajeno. Es justamente eso, cuando le da la representación le dice, usted puede disponer del patrimonio del representado. Pero claro, ahí el poder normativo negocial se debería analizar en el patrimonio del representado, en la cabeza del representado. Le da poder de disposición y a su vez le da poder normativo negocial porque le está transfiriendo la posibilidad de hacer negocios que recaen sobre su propia vida jurídica. No, a ver, ahí ojo, por eso yo repito, el poder normativo negocial no se analiza en el representante. El representante tiene su poder normativo negocial. Por eso le prohíbe a él mismo celebrar negocios con el representado, en este caso, determinados negocios. Pero el poder normativo para celebrar negocios en representación, ese se va a analizar en el representado. O sea, vamos a ver representación y después lo vemos, porque puede ser complicado. Bueno, 1657 creo que era. ¿Dónde estamos? Cónyuge, sí. Dice el 1657, toda donación de un cónyuge a otro durante el matrimonio será nula. Esto, si bien el artículo dice será nula, obviamente Narvaja no manejaba las categorías estas que estamos explicando ahora, de poder, de poder normativo negocial, etc. Esto es una teoría mucho más nueva. Le diría que Cafaro y Carnelli escribieron como en el 89 o 90, pero siguen a Ferri, que es anterior, pero bueno, antes de 1950 no sé si estaba tan armada esta teoría. Sí, había teorías de la inexistencia, siempre han habido, pero no un esquema de análisis del negocio jurídico como este. Entonces acá es claro, no puede celebrar tal negocio. No, los cónyuges entre sí no pueden celebrar el contrato de donación. Incluso es más, en el 1660 le dice, se tendrá por simulada y por consiguiente nula la donación hecha durante el matrimonio por uno de los cónyuges a los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso matrimonio o a las personas de quienes éste sea heredero, presuntivo al tiempo de la donación. Entonces, ¿qué está haciendo? Está de nuevo limitando el poder normativo entre un cónyuge y los hijos del otro, porque justamente no quiere el sistema jurídico acá dice, bueno, no quiero que haya transmisiones patrimoniales entre cónyuges de manera gratuita. Entonces lo que hace es prohibir la donación y después prohibirle la transferencia incluso a los hijos del otro. En estos casos es clarísima la falta de poder normativo negocial. Y bueno, y tienen, ya les digo, ahí donde les digo, pueden, que es en el índice analítico del Código Mariño, tienen 1.000.000 de casos citados, y en el libro de Cafaro Carnelli también. En el libro de Cafaro Carnelli capaz que no tienen tan exhaustivamente el articulado, pero sí tienen los artículos más importantes como estos que analizamos. Los más importantes van a ser ahí, en patria potestad, tutela, curatela. Y después, sí. Bueno,
ahí me parece que hay que analizar bien los conceptos. Porque si es nulo, me está diciendo el sistema que no puedo. Bueno, a ver. Bueno, entonces, con ese sentido de los términos que usted le está asignando, se puede matar, se puede violar, se puede hacer cualquier cosa, porque poder se puede. ¿Entiende el punto? O sea, en realidad, cuando nosotros hablamos jurídicamente si se puede o no se puede, estamos yendo al concepto de norma jurídica que dimos al principio de año. Una norma le dice obligatorio, permitido, prohibido. Cuando le está diciendo prohibido es que no se puede jurídicamente. Que usted pueda hacerlo fácticamente es otra cosa, pero en términos jurídicos, el poder y el deber es, si yo hago algo y tengo una consecuencia desfavorable del sistema, el sistema me está diciendo no puede hacerlo. Bien. No, porque me preocupaba que no hubieran entendido eso. Porque decir así, se puede hacerlo, suena como diciendo, no me quedó nada de norma jurídica. Bueno, pero, o sea, que usted siga repitiendo poder se puede hacer, es como, no sé, me preocupa. Es lo mismo que usted dijera acá, no, matar sí se puede. Que después, bueno, te comas unos meses de cárcel, ¿qué va a hacer? Tendría que ver bien la manera de expresarse, porque cuando uno se expresa así, usted pone un examen, pierde el examen. Una vez que lo ponga. Porque es un error gravísimo desde el punto de vista jurídico. Bien. O sea, ¿entendieron los demás? Porque ahora quedé preocupado. ¿El poder jurídico no es lo fáctico? Cuando yo digo poder en términos jurídicos es si lo puedo hacer jurídicamente. Bueno, en la vida real, claro, lo que pasa es que si usted lo dice así, denota una gran confusión, porque, o sea, que estén hechos no quiere decir que sean válidos jurídicamente, o sea, el sistema, desde el punto de vista del sistema jurídico, a ver, espere, déjeme hablar, porque si no, desde el punto de vista, reitero, desde el punto de vista jurídico no se puede hacerlo. O sea, si usted va y le dice, sí, sí, hágalo, mire, está lleno de contratos nulos. Bueno, le está asesorando muy mal a las personas. No, no, a ver. No, el que está poniendo palabras que no dije es usted. Yo no dije que no deberían salir a la vida jurídica. Eso es otra cosa. Yo les digo que son jurídicamente nulos. Es más, y después vamos a ver dentro de las categorías de las nulidades algunos
nulidades con efectos y otras que no producen ningún efecto. La nulidad absoluta, por ejemplo, ¿me va a dejar hablar? ¿Puedo hablar? La nulidad absoluta, por ejemplo, no produce ningún efecto. Entonces, sí, mire, es un contrato nulo que anda ahí. Bueno, pero se lo pueden declarar nulo dentro de 50 años. No porque esté, o sea, ahí quiere decir que haya desplegado algún efecto. No va a producir efectos. Y lo mismo que un contrato inexistente, no va a producir ningún efecto aunque esté ahí. Un contrato simulado, sí, mire, le hizo la simulación, sí, sí, pero no produce efectos. No tiene efecto jurídico. Por más que esté ahí el contrato y que sea un papel y que en virtud de ese papel las personas fue y le entregó la casa y todo, sí, pero no tiene ningún efecto. Efecto jurídico no tiene. Bueno, ¿alguna pregunta sobre poder normativo negocial? Bien. Creo que ahora son... Bueno, vamos a hacer una introducción entonces a los elementos estructurales del contrato y la próxima clase vamos a empezar elemento por elemento. Vamos a analizar consentimiento, objeto, causa. Hoy anduvimos bastante bien. Pues estoy compartiendo. Ahora sí. Estoy buscando el esquema que les pasé, o que está subido en EVA, mejor dicho. Bien, ese es el esquema que ustedes tienen en EVA, que está más completo, está con articulado, a diferencia del anterior que estábamos viendo. Bueno, entonces, hasta ahora nosotros vimos todo el análisis de la eficacia contractual y vimos, viste, el presupuesto. El poder normativo, decimos, bueno, capacidad jurídica tienen todos, entonces no es algo que tengamos que analizarlo, pero sí saberlo, saber que está. Después, el poder normativo negocial. Entonces decíamos, bueno, el poder normativo negocial lo tienen todo porque es una derivación de la autonomía privada. Recuerden, artículo 10 de la Constitución es el principio de libertad individual. Según el principio de libertad individual, dentro de nuestra esfera jurídica, y siempre que no perjudiquemos a un tercero ni el orden público, tenemos libertad.
Entonces, eso es lo que de alguna manera sustenta la posibilidad que tienen las personas de crear normas jurídicas con efecto, o sea, relativo, o sea, con efecto a las partes que celebran el negocio jurídico. Bien, no es una norma jurídica como la del poder normativo legislativo, bien, el Parlamento tiene poder normativo legislativo, crea una norma jurídica, pero claro, a diferencia de la del contrato, es general y abstracta, se aplica a todos. Puede haber normas particulares, bien, por ejemplo, concédese una pensión graciable a Guicia, o desígnase con tal nombre tal escuela, o sea, puede haber leyes particulares, y las hay, pero en general son generales y abstractas. Y decíamos, bueno, en base al 1281, ese poder normativo, complementado con el artículo 11 del Código Civil, que es también, más o menos recoge el principio de autonomía privada, diciendo que los particulares pueden crear normas, incluso derogar las leyes, salvo las leyes de orden público, para el caso concreto. Y el 1281 nos hablaba de los límites al poder normativo negocial, y ahí veíamos algunos ejemplos. Los más claros son en sede de patria potestad, tutela y curatela, y después entre cónyuges con el tema de la prohibición de la donación y la compraventa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando falta el poder normativo negocial? Inexistencia. El contrato no nace a la vida jurídica. La categoría de la inexistencia implica que el contrato ni siquiera nació a la vida jurídica. Y lo mismo va a pasar con los elementos estructurales. Nosotros después vamos analizando el contrato y decimos, bueno, primero, ¿qué contrato es? Mira, es un contrato de compraventa. Bien. A ver, ¿tiene poder normativo negocial? Y ahí vemos, ¿quiénes son las partes? Son dos personas. ¿Están casadas entre sí? Sí. Bueno, no tienen poder normativo negocial. El contrato es inexistente. Y, mira, ¿qué contrato es? Una donación. ¿Quiénes son las partes? Son fulano y sultano. ¿Son cónyuges entre sí? Sí. Tampoco. El contrato carece de poder normativo negocial. Los sujetos del contrato, entonces el contrato es inexistente. Hago una aclaración acá que me faltó. Los que van en Gamarra lo van a encontrar como legitimación recepticia esto. Gamarra analiza lo que aquí estamos analizando como poder normativo negocial, lo analiza como legitimación recepticia. Y después que analizamos el poder normativo negocial, entramos a analizar elemento por elemento. Y acuérdense en qué era el negocio jurídico. Una declaración de voluntad. Sí, a ver, ¿y qué más? Declaración de voluntad, consentimiento. Miren el esquema y lo sacan. Un contrato podría ser. El contrato, o sea. Sí, pero más que nada espero una definición descriptiva, como describiendo cuál es el contenido. Declaración de voluntad, sí, consentimiento. Un objeto determinado. Por un objeto. Y una causa que sería la finalidad. Para una finalidad. Acá tiene el negocio jurídico. Es una declaración de voluntad con determinado objeto, con una determinada finalidad. Y estos son los elementos del negocio jurídico. Y por eso el esquema propone analizar los componentes, los elementos del negocio uno por uno. El consentimiento, el objeto y la causa. Claro, ustedes en otros autores, por ejemplo, van a decir, bueno, otro de los elementos del negocio es la capacidad en el consentimiento. No. La capacidad es un requisito de la declaración de voluntad, no es un elemento aparte.
sin perjuicio, o sea, que cada autor lo analice como quiera y cada estudiante que lo analice como quiera si me lo explica correctamente. Pero yo trato de explicarlo como creo que son las cosas más lógicamente. Entonces, la capacidad en sí, si ustedes leen el 1261, alguien que lo lea, por favor. Yo lo leo si quiere, profe. Adelante. Artículo 1261. Para la validez de los contratos son esenciales los 4 requisitos siguientes. Primero, consentimiento de partes. Segundo, capacidad legal de la parte que se obliga. Tercero, un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la obligación. Cuarto, que sea lícita la causa inmediata de la obligación. Esto se entenderá sin perjuicio de la solemnidad requerida por la ley en ciertos contratos. Bien. Entonces acá, vieron que el legislador pone a la capacidad como si fuera un elemento independientemente de del consentimiento. Pero en realidad, si ustedes los analizan desde el punto de vista lógico, la capacidad es un requisito de la declaración de voluntad. Que en sí nosotros, bueno, decimos, bueno, pero ¿qué es el negocio jurídico? Declaración de voluntad con un objeto y una finalidad. Declaración de voluntad, consentimiento. Objeto, objeto, finalidad es la causa. Entonces, perdón, sí. En ese caso, cuando usted habla que, o sea, sería un vicio del consentimiento que no tenga capacidad, o cómo lo describiría ahí. Bueno, ¿O sería en forma, por ejemplo, o sería un requisito de validez de forma? Eso va a depender, no, la forma y la capacidad. Por eso. La capacidad va a depender del grado de capacidad. La incapacidad puede dar nulidad relativa o absoluta, dependiendo del grado de incapacidad que tenga la persona. Sí, pero pero dentro de los requisitos de validez, vendría a ser un vicio de, o sea, dentro de qué lo pondría la capacidad. Bueno, ya vamos ahí. Quiero terminar acá de que quede claro que, ¿por qué ponemos la capacidad aparte? Porque la capacidad es un requisito de la declaración de voluntad. El elemento no es la capacidad, el elemento es la declaración de voluntad. Claro, y esa declaración de voluntad tiene determinados requisitos, que sea dada por un sujeto capaz, que sea dada en la forma requerida por el ordenamiento y que sea dada sin vicios. Y ahí, lo que pregunta a mí es lo siguiente, es cuando yo digo consentimiento dado por un sujeto capaz y sin vicios. ¿Cómo analizamos el tema de la capacidad acá? Bueno, va a depender si la capacidad es absoluta o relativa, porque acá los vicios del consentimiento van a ser error, dolo, violencia. Bien, entonces acá vemos que no tocamos el tema de la capacidad. El vicio del consentimiento que produce nulidad relativa es error, dolo, violencia. Dentro de la capacidad vamos a tener, acá podríamos hacer pero si no, acá no lo aclaré, porque acá van a haber de los dos tipos de capacidades. Claro, y ahí también se generaría una nulidad relativa, porque si lo está haciendo un... Bueno, voy ahí. Si lo hace una persona absolutamente incapaz, va a haber nulidad absoluta. Si lo hace una persona relativamente incapaz, la nulidad va a ser relativa. Va a depender del tipo de incapacidad. Bien, entonces acá, dentro de este esquema vamos a tener sujeto capaz, nulidad absoluta y relativa, forma, nulidad absoluta, y vicio del consentimiento, nulidad relativa. Bien, entonces, le diría que, volviendo al tema, primero descarto los vicios del consentimiento del tema de la capacidad. Bien, vicio de consentimiento es una cosa, capacidad es otra. Y dentro de la capacidad van a ver, según el grado de capacidad, si es relativa o absoluta, coincidiendo con el tipo de consecuencia jurídica.
Si la incapacidad es relativa, la consecuencia jurídica va a ser la nulidad relativa. Si la incapacidad absoluta, la consecuencia jurídica va a ser la nulidad absoluta. Tanto aclaro, que esto fue algo que le dije al compañero ahora recién, tanto la nulidad absoluta como la inexistencia no producen efecto alguno. Puede estar el contrato ahí hecho un papel y puede en virtud de ese contrato haberse entregado la casa y el otro pagó el precio y todo, pero jurídicamente no produce efectos. Eso, si cualquiera de las partes va al juez después y puede pedir la restitución de todo, salvo que hubiera actuado con dolo. Después lo vamos a ver, no quiero adelantar temas que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, lo que reitero, el análisis de la capacidad en sí, ustedes lo van a ver en Gamarra, y las nulidades, y etcétera, y está bien. El tema es dónde yo la ubico. Lo que trato de explicarles es, el contenido de la capacidad, la incapacidad lo pueden leer en cualquier autor. Ahora, bajo el esquema que estoy siguiendo, que es el de Caffarì y Carnelli, la capacidad está dentro del consentimiento, no es un elemento aparte. ¿Eso se entendió? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, en la clase que viene empezamos con, a ver, quiero chequearlo por las dudas, con consentimiento. Bien, sí, la clase que viene 9.5, consentimiento, en el derecho civil, formación del consentimiento y requisitos de validez del consentimiento. Entonces, consentimiento está en el tomo 11 de Gamarra. Bien, ahí vamos a ver la formación del consentimiento y después vamos a ver los requisitos de validez, vicios de consentimiento, capacidad, forma, etc. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Gracias, buen fin de semana, gracias. Nos vemos.